pidiendo comida en las iglesias. Muy duro, fue muy duro. Me llamo Jason. Nace incluso sin ser un podcast. Aleja de la Grúa nace una pareja. Hemos estado bravos antes de grabar. Entonces nosotros estamos grabando y de repente decimos, ¿se va a hacer eso o no va? Y hay veces que la gente dice como... Se le notó. Como se le estaban peleando. Y lo que decía la Grúa, o sea, como monetizar un podcast realmente es difícil, es complicado, no es como que yo saque un podcast hoy y mañana ya estoy viviendo del podcast. Hombre, estamos desde el 2019 haciendo esto. En el que no éramos ni visa de estudiante ni visa de residente, sino que éramos residentes temporales. Era como que 10.000 se fueron. Colegas, bienvenidos a un episodio más de Genios Podcast. Hoy estamos con unos cracks, con Aleja y la Grúa. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que ustedes se presenten. A ver, chicos, Aleja y la Grúa. ¿Dónde nace? ¿Por qué la Grúa, crack? Bueno, la Grúa es porque soy apellido Gómez Rúa. Entonces yo firmaba... Bueno, les voy a tirar el dato ahí pues de mi nombre. Me llamo Jason. Muy bien. Entonces yo firmaba Jason G. Rúa. Entonces me decían Jason Grúa. Entonces todo el tiempo era Jason Grúa, hasta el punto que ya era solamente Grúa. Desapareció Jason. Y esto fue cuando yo tenía, no sé, 7 años. Y desde eso me dicen así. Los Yo soy de nombres Guatapé. artísticos son más simples de lo que uno cree. Yo pensé que tenía una historia más larga. No. Proceso O creativo. sea, Alejandra dice que es porque a todas las levanto, pero no. Eso lo dije porque yo decía, ¿qué dato interesante? Sí, porque es que el de los apellidos es como muy aburridor. Entonces en el trabajo, allá en Australia me preguntaron ¿por qué le dicen la Grúa? Yo no, porque a todas las levanta. Me inventé eso y ya eso es como que no mentiras sus apellidos. Y Qué pues, Juan, lo que decías, Aleja de la Grúa nace incluso sin ser un podcast. Aleja de la Grúa nace una pareja, nos conocimos en Australia, antes para todas partes nos iban a invitar a algo, Aleja de la Grúa, o sea, era simplemente mi nombre es Alejandra. Entonces, De hecho, uno en TikTok y en redes ve mucho como TikToks de parejas. Así es. Como que siempre son Tatán y Maleja, Angelina y Nicolás, José y Cami, Aleja y la Grúa, y así son muchos que se unen y crean un contenido y comparten su vida, y eso decidimos hacer nosotros también. Pero como uno, a ver, yo creo que todavía no estoy preparado para compartir todas las historias que tengo con mi esposa. Tengo mi esposa, pero ¿cómo lo hacen para que no sea muy... A ver, ¿no les ha pasado que en un podcast sale un temita donde sí le dio mucha rabia a uno y cómo lo manejan o qué pasa? ¿Cómo funciona? Hemos estado bravos antes de grabar, grabamos súper bien y muy posiblemente durante la grabación ahí nos contentamos y terminamos ya contentos. Ah, bueno. Pero Eso, también, o sea que es sesión de terapia. Sí, También, pero sí. también pasa, por ejemplo, y es súper común en el podcast, la gente conoce mucho ese término, porque estamos grabando y nosotros pues tenemos la persona que nos ayuda a producir y editar, hace mucho tiempo Sebas nos acompaña, se llama Sebastián, entonces nosotros estamos grabando y de repente decimos, Sebas, eso no va. Y Sebas deja la parte de Sebas, eso no, antes la gente sabe que algo pasó. Muchas veces no pasó nada, muchas veces fue algo charro, otras veces sí pudo haber sido una discusión en ese momento. No, y hay veces que la gente dice como... Se le notó. Como se le estaban peleando, estaban bravos, Aleja estaba brava con la Grúa. Y no es así. Y no es así. Muchas veces más que todo, ¿sabes qué es? No tanto como que nos haga pelear el tema, sí ha pasado, pero es más como por cuidarnos. O sea, nosotros cuidamos mucho también como... que puede pensar la gente, porque nosotros evidentemente tenemos gustos políticos, religiosos, en fútbol, pero ese no es el foco de nuestro podcast es de entretenimiento, evitar como esos conflictos que claramente se da entre la gente opinando, pero entonces es más cuando decimos, eso no va, es porque yo le digo, ¿cómo se te ocurre decir eso? O sea, la gente te va a caer, a veces no es como que por nosotros, sino por ti o por mí, es como más así. Sí, tratamos de ser cero controversiales, Sí. o lo menos controversiales posible, porque pues nos gusta es que el contenido de nosotros sea entretenido para Bueno. todos. Muy bien. ¿Cómo hacen ese proceso? Yo todavía no lo entendería. ¿Cómo se vive del podcast? A ver, yo cero vivir del podcast. Aparte, pues, tampoco es el más famoso, pero ¿cómo hacen ustedes todo eso para decir, vamos a dedicarnos a Aleja y la Grúa? Porque eso es una historia muy interesante. Pues, o sea, hay diferentes métodos de monetización del podcast.
Desafortunadamente, pues Spotify en varios países de Latinoamérica no tiene la opción de monetización. Entonces, digamos que lo que yo le sugiero a nuestros clientes y lo que aplicamos nosotros también es, uno, tratar de monetizar el canal de YouTube, que ese sí se puede, y el otro es a través de colaboraciones, patrocinios, esa es como y también pues lo que estamos haciendo nosotros ahora, que es los shows en vivo. Shows en vivo. También. Sí, shows en Pues hacer vivo. como, se está volviendo tendencia como hacer podcast en vivo. Entonces, algunas dijimos, pues hagamos podcast en vivo y también es otra forma, otro canal de monetización. Sí lo vi que llegaron a los 100.000. Muy bien. Felicidades. Sí, lo logramos. 4 años, sí, sí. 4 años nos demoramos. 4 años. Más. Ah, 5. 2019, desde 2019. Es difícil, ¿no? Sí, es Sí. Es complejo. un esfuerzo gigante. Sí, porque es de crear comunidad, lo que te estábamos diciendo, no es como por temas polémicos, o sea, no es algo sino que vas enamorando, o sea, la gente que llega, nosotros lo que hemos hecho muchas veces es crear comunidad, entonces nosotros estamos creando comunidad, una comunidad se crea de a poquito, pero es muy fuerte. Entonces, si así eran, no sé, 1000, éramos fuertes, éramos cercanos, 2000, así, obviamente entre más grande, pues no hay tiempo para darle a esa comunidad como se daba inicialmente, pero sí que los números que tenemos como que se sienten como personas, incluso los shows en vivo nos dieron ese cambio de solamente pensar en números y ponerle cara como a todos esos números y decir, wow, son muchas personas las que disfrutan nuestro contenido. Y lo que decía la grúa, o sea, como monetizar un podcast realmente es difícil, es complicado, no es como que yo saque un podcast hoy y mañana ya estoy viviendo del podcast. En el caso nuestro, que no éramos inicialmente creadores de contenido, no, o sea, nuestro punto cero es hacer un podcast, o sea, ser podcasters. Entonces fue un proceso de pronto más lento para alguien que ya crea contenido y saca un podcast. O tengo una empresa, saca un podcast, o sea, ya tienes... Ustedes nacieron en el podcast. Así es. Entonces sí fue un proceso que es de pronto más lento, que la gente muchas veces cree que, ay, o sea, ustedes crecieron súper rápido. Hombre, estamos desde el 2019 haciendo esto, entonces siempre buscamos diversificar. Entonces hacíamos el podcast, era lo que nos gustaba, pero yo trabajaba. Él trabajaba en un café, luego llegamos a Colombia, yo trabajé en una empresa, era como que necesitamos un ingreso seguro para poder intentar que esto vaya evolucionando sin dejarlo, porque al momento de dejarlo por 2 meses, 3 meses, 4 meses, pues vas a tener que volver a arrancar desde muy abajo. Sí, yo creo que desde que volvimos de Australia, ahí nos enfocamos 100% en el podcast. ¿Qué los trajo a venirse de Australia? Esa es una pregunta muy buena. Pues la verdad, nosotros nos cogió pandemia ya y Aleja estaba en embarazo. No, cuando tú estás en embarazo no había pandemia. No, Pues, cuando Benji nació, Benjamín se adelantó. Benjamín es nuestro hijo. Él se adelantó 2 meses. O sea, él nació a los 7 meses. Y fue súper duro porque fue súper inesperado. Nosotros no teníamos nada. Nosotros dijimos, vamos a ir comprando, ya que ya se viene el día. Y fue súper duro, como ese trabajo de parto y todo. Bueno, eso es una historia muy bonita, que de hecho es uno de los episodios del podcast. Pero como que el encierro, la pandemia, no tener trabajo, en Australia hay una cosa que se llama la superannuation, que es como la jubilación. Entonces tú acumulas pues un dinero ahí, el gobierno, como nosotros estábamos en un limbo de visa, en el que no éramos ni visa de estudiante ni visa de residente, sino que éramos residentes temporales. Entonces los beneficios se los daban a los residentes permanentes y a los estudiantes. Pero a nosotros nada. Cero. Entonces el gobierno dijo, bueno, les vamos a dejar sacar $10,000 de superannuation a cada uno de los que están en esa visa. Entonces Aleja sacó 10,000, yo saqué 10,000, y eso fue como el meme del raccoon que tiene el bloquecito de hielo y se le cae en el agua y se desaparece, así, tal cual. Era como que 10,000 se fueron. Entonces nosotros, o sea, con un hijo pidiendo comida en las iglesias. ¿En serio? O sea, fue muy duro, Yo dije, que coman Alejandra, y Alejandra
afortunadamente era una vaca extremadamente lechera. O sea, Alejandra estornudaba y le salía leche. Era impresionante la cantidad de leche que le salía. Pero hasta bueno, ¿no? No, era espectacular, porque ya sabemos eso que... como papá Ya sabemos que el hijo tiene comida asegurada. Qué bueno. Y yo me encargo de pañales y cremas y todo, pero que Benjamín tenga comida. Entonces fue muy duro. Aparte de eso, pues tuvimos como una calamidad familiar. Yo tuve como algún suceso muy, muy pesado en mi familia, y como que la mezcla del encierro, más el estrés de Benjamín recién nacido, más lo de mi familia, como que era como un... ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos perdiendo la vida. Y fue intentarlo mucho, o sea, llevaba 10 años, fue intentar mucho quedarse y llega ese momento como que es ya el límite donde todo explota. Entonces ahí como que listo, dijimos, vámonos para Colombia. Estábamos encerrados, e incluso entre los estados no habían fronteras, estaba todo cerrado. Hubo una ventana de una semana en la que abrieron fronteras entre estados y volamos a Sydney a sacar el pasaporte de Benjamín. Sacamos el pasaporte de Benjamín, nos volvimos, cerraron fronteras otra vez. O sea, eso fue, siempre nos quedaron los pelos en el alambrado, siempre. Ya los últimos 6 meses nos fuimos a vivir con unos amigos a otra casa, que esa época, como ya habían abierto todo, esa época fue muy bonita, porque ya todo el mundo estaba por fuera, Benjamín ya tenía como 1 año, y yo estaba trabajando, pero yo estaba trabajando 13 horas diarias, y yo llegaba a la casa a recibirle a Aleja, pues llevas todo el día con un niño, claro. Y además yo quería estar con Benjamín, entonces fue muy duro, y yo dije, pues los dos tomamos la decisión, vámonos para Colombia. Los tiquetes no los movían y no los movían. Oye, uno ¿por qué razón? Estoy tratando de entenderlo, no he vivido en Australia. ¿Por qué razón uno se va a vivir a Australia? A ver, uno la tiene clara de por qué se va a vivir a Estados Unidos. La creencia de que va a ganar más dinero y el sueño americano. Pero ¿cómo es en Australia? ¿Cuál es la razón por la que uno dice me voy a vivir a Australia? A mí me preguntan hoy, Grúa, ¿me quiere ir para Australia? Yo no les debo terminar la frase. Yo les digo, váyase. Váyase. Ese país es... ¿Se pueden decir palabras? Sí. Ese voy a país hablar lo que tú quieras. Ese país es una chimba. No traten de asimilar mi comunicación porque es muy diferente. Entonces, qué pena decir es... hablen como ustedes son. Ese país es demasiado chimba. Sí, demasiado. En todos los sentidos. O sea, es muy organizado. Es extremadamente hermoso. Para mí es... perfecto. Económicamente, ¿qué tal? Económicamente es muy bueno. O sea, la calidad nosotros de vida. Nosotros éramos meseros, Aleja era la administradora de un café donde yo era el barista, y tú te puedes tú puedes vivir en un edificio donde viven políticos, médicos, meseros, Sí, muy bien. de todo. Es súper tranquilo, se puede ir súper bien. Nosotros hicimos muchísimos viajes a Asia, teniendo un sueldo de mesero. O sea, si uno es juicioso, ahorra y todo, claramente pues hay trabajos que te van a pagar muchísimo más, pero la calidad de vida que tú te puedes dar allá es muy buena. Sí, porque hoy, que se los pregunto porque alguien que me dice a mí, Juan, yo me voy a ir para Estados Unidos, yo casi que le digo, oye, ¿tú sabes lo que es Estados Unidos? Anteriormente era una joya, pero hoy tú vas y ganas 3.500, pero te gastas 3.200. Sí. En Australia sí te queda dinerito. Pero hoy en día también pasa lo que dices. Nosotros tenemos pues todos, como el grupo de amigos, cuando nos devolvimos, llevaban lo mismo de nosotros. Esa era nuestra familia, porque Australia queda lejos. Para venir hasta acá son 24 horas, pero si le va bien, o sea, si corre entre conexión y conexión, o sea, es muy lejos. Entonces uno empieza a formar vínculos muy fuertes, familiares, que se convierten como amigos en familia, y ellos están allá y dicen, la vida ha cambiado mucho. Esta vez que fuimos nos pareció muy costosa la vida. Sí. El arriendo, nos contaron cuánto pagan de un arriendo. Obviamente hay muchas oportunidades, hay muchas cosas para hacer. Es posible, eso va a ser como, nunca digo ese tipo de comentarios porque somos más soft, pero es posible soñar con tener una casa, tenés que trabajar, tenés que ahorrar. Pero Juan, acá en Colombia eso no pasa, o sea, hay personas que no pueden conseguir una casa en sus 80 años de vida, no lo lograron. Entonces es como, sí, es difícil, es duro, ganas más y gastas más, pero no
no realmente como pasa acá. Entonces sí hay oportunidades, sí hay sueños para cumplir, sí hay más proyectos que se pueden hacer en Australia. Sí, 100% embajadores de Australia. ¿Sabes por qué pasa lo de Colombia, que no se puede conseguir casa? Pero creo que va a cambiar. Esto es algo muy bueno, que es en lo que trato yo de explicarle a todos los chicos aquí en la empresa, y es que ahorita está el mundo pasando por algo muy revolucionario, que es inteligencia artificial. Sí. Esto lo que va a pasar es que va a haber un proceso inevitable de que no se necesitan personas para trabajar. Es algo completamente inevitable. Pero al no necesitarse personas para trabajar, la mano de obra de inteligencia artificial es muy barata. Al ser tan barata la mano de obra de inteligencia artificial, todas las cosas se vuelven muy asequibles. Y eso va a permitir que las personas puedan comprar más fácil un carro o una casa, solo que va a ser muy difícil aceptar que le digan a uno, es que usted ya no tiene que trabajar. Le vamos a pagar algo que se llama la renta universal, que es un salario mensual para que usted no trabaje. Eso lo va a hacer lo más difícil, pero sí entiendo lo que tú dices y pasas por la inflación, porque las casas es lo único que crece con la inflación en valor, entonces por eso es que no les da para adquirirla. Por lo que se viene algo muy, muy bonito. Bueno, entonces después de venirse para Australia, ¿qué se pusieron a hacer aquí? De una, ¿tú te fuiste a trabajar a dónde? Cuando llegamos ¿Tú eres administradora? Sí, yo soy administradora. ¿A ejercer o no? Sí, empecé a trabajar en temas logísticos con una empresa de Estados Unidos, pero acá en Colombia, porque pues al estar en Australia sabía inglés, bueno, fue como lo que pude, sinceramente fue lo que pude llegar a buscar porque llevaba muchos años por fuera. Primero fui mesera muchos años, luego empecé a administrar un café, pero pues no me daba como experiencia para venir acá a una gran empresa a decir, hola, tengo experiencia de 15 años desde que me gradué hasta hoy. No, entonces como que yo dije, bueno, me voy a ir por el inglés, tengo buen inglés, ¿qué puedo hacer en inglés? Di con esta empresa de logística y entré a trabajar. En esa época volvimos y la grúa me hizo como un comentario y dijo, yo quiero hacer lo que me gusta, llevo muchos años haciendo lo que me toca y quiero hacer lo que me gusta. Y ahí fue que yo dije, bueno, o sea, yo sé trabajar en horario de oficina, él es un ser más libre, más feliz, más yo no podría, no, pues no soy capaz de estar en una oficina. No soy capaz. En cambio, yo siempre he sido muy como el deber ser, como más cuadriculada, entonces yo le dije, pues yo ya no lo soy, pero sé que tengo la capacidad de volver a meterme en una oficina, en horarios de oficina, todo, y eso hice, entré a una empresa logística y él empezó como a inventar. Pero inventar en lo mío, en producción audiovisual. Producción audiovisual. ¿Pero lo hacías para clientes o lo hacías para ti, ibas produciendo? Para clientes, pues cafés, marcas de ropa, lo que fuera. ¿Por qué no a ver, quiero entender cómo piensa una mente creativa. ¿Qué te genera estar en una oficina? No, me siento como que... O sea, yo necesito ver movimiento, necesito ver gente, necesito cambiar de ambiente, no puedo estar todo el tiempo en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, en la oficina a veces en la que estamos, yo me voy, me bajo a un café, trabajo un rato en el café, reuniones las hago en el café. Pues, yo podría hacerlas en el estudio, pero no. Yo creo que en eso soy más como Aleja. Soy súper cuadriculado. En la casa, puede estar en la casa, pero si me dicen, a ver, Juan, ¿qué prefiere hacer? Oficina. No sé por qué. Sí, soy muy rígido. Pero estoy de acuerdo. Tuve un trabajo de oficina en Australia y yo dije, me gusta, pues necesito un cambio de hospitality para ver qué es lo diferente, no sé qué. Duré 2 semanas. A las 2 semanas dije, cambio diferente. Le voy a aguantar. A mí me gusta el caos, me gusta el desorden, me gusta la bulla, me gusta. Pero sí es una mente creativa, porque fíjate que nosotros anteriormente aquí en la agencia éramos muy rígidos en estar sí o sí solo en la oficina. Hemos venido cambiando el modelo a tener algunos días remotos en casa, otros días en oficina, y vamos a ir evolucionándolo a que se convierta por lo menos en un 3x2 para que estén más tiempo por fuera, porque sí la parte creativa sí requiere eso. Pero no, sí yo tampoco podría trabajar en la casa. Oye, cuando hablo remoto es si quiere estar en su casa o si quiere ir para un café o si quiere trabajar donde quiera, pero sí lo necesita. En la parte creativa es como si ahorita te agarrara el cuello y te estuviera ahorcando si siempre estás en la misma posición. No, y aparte que yo tengo TDAH, entonces yo estoy como que yo me pierdo. Entonces me gusta también como esos retos, y cuando estoy en una oficina es como que, ¿qué hago, parce? Como que todo me distrae, para un mosco me distraigo. Aquí donde estoy mirando las pantallas de que está haciendo esta gente.
Pero siempre estoy pues prestando atención. Sí. Muy Pero bien. así empecé haciendo pues el contenido para marcas y todo esto, reels, fotos. Ah, perdón, una cosa que se me olvidó decir que él siempre dice que es muy importante. Al mismo tiempo que iba haciendo él eso y yo trabajando, él dijo, no vamos a dejar de grabar episodio. O sea, eso no es lo que hoy en día nos da, pero hay que seguirle haciendo fuerza a eso. Entonces seguía él pues como haciendo lo suyo, yo trabajando, pero los episodios, o sea, el podcast semanal. continuaba. Oye, pero qué semanal. difícil es esa constancia, porque uno ser constante, cuando funciona, es más simple, porque uno sabe que, bueno, por lo menos subís un Sí. podcast y lo ven 50,000, 100,000 personas, pero cuando uno lo sube y lo ven 5 personitas, 10 personitas, esa capacidad de constancia es muy difícil, pero ¿cómo la mantienen ustedes uno sabiendo que dice, bueno, pero es que a ver, Nosotros duramos hago más o esto y no me menos... está dando un centavo? Nosotros duramos más o menos por ahí 80 episodios donde nos escuchaban máximo 30 Sí, personas. les creo, sin duda alguna, es que es Sí, difícil, eso pasa. sin duda alguna. Y yo decía, parce, y yo cuando llegamos acá, nosotros llegamos acá en el episodio 44. Hicimos por ahí 30 episodios más acá. Y yo decía, pero ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para que esto estalle? Y yo le decía a Alejandra, necesitamos una colaboración, necesitamos colaborar con alguien, necesitamos asociarnos. O sea, a mí, yo decía, necesito que esto estalle ya. Y Alejandra me decía, no, calma. Y yo dije, voy a abrir TikTok. Voy a abrir TikTok y voy a subir highlights de los episodios. Y me acuerdo que subí el primer video y ese video como 1500 vistas. Y yo decía, No, ya la tengo. yo le dije, somos tendencia. Somos virales. Y subí el siguiente y 2000, y el siguiente y 3000. Yo decía, yo no lo podía creer, porque, o sea, nunca habíamos tenido un video que Sí, pasara claro. las 500 vistas. Yo decía, le voy a seguir metiendo por acá. Y aparte que tenía 40 episodios, 45 episodios, a los que le podía sacar highlights. Entonces yo cogí todo eso, me fui por cada video y le saqué 3, 4 videos y todo para TikTok. Y subía. Y eso se empezó. Hubo un video, me acuerdo muy bien que hubo un video que tenía como 20,000 vistas. Y yo decía, parce, no lo puedo creer. Ya. No, de verdad. Salías a la calle y veías a una persona yo decía, haciendo una foto. Yo decía, me van a reconocer. Me van a reconocer en la calle. Y eso, indirectamente, la gente empezó a ir a YouTube. Claro. Entonces, yo me acuerdo que nosotros siempre en los episodios en YouTube hacemos premiere. Entonces lo ponemos como en vivo y la gente interactúa, todo. Es súper bacano. Y yo le decía a Alejandro, amor, hay 80 personas conectadas, hay 80 personas viendo el podcast y yo no lo podía creer. Yo decía, parce, hay 80 personas aquí en cualquier parte del mundo sentadas viendo el episodio. Yo le dije, ¿te imaginas que lleguemos a 100? Cuando 90, 95, 100. Yo dije, no, Ya. ¿qué es esto? Yo no lo podía creer. Ustedes lo suelen hacer en vivo. No, o sea, la premiere es en vivo, nos conectamos en vivo y hablamos en vivo con la gente. Hemos hecho un par de en vivos y hacemos shows en vivos, pero pues, Pero ¿cómo es el modelo de los shows? No, los shows es... Ustedes mismos hacen la logística del evento. Sí. Ok. Pero entonces trabajamos con una empresa que se encarga de toda la parte Como el teatro. de producción. Consiguen los teatros, ellos hacen la producción, toda la parte de vuelos, hoteles, transporte, alimentación, todo lo hacen ellos. Es Y como un estilo stand comedy, pero más en podcast. es un podcast. Ok. es un podcast que no se repite. O sea, si hoy sale show de Aleja y la Grúa para el 27 de marzo y en Medellín y hace sold out, podemos lanzar uno para el 28 de marzo y pueden ir pues o sea, al día siguiente, el 27 el 28, y pueden ir exactamente las mismas personas. ¿Y ese se graba y se porque publica no o es no? igual. Sí. Sí, igual. Se graba y se publica, pero ningún episodio es igual al anterior porque siempre habrá un tema. Entonces, incluso Siempre es un tema diferente. Los shows en vivo son temas diferentes en cada show. Claro. Entonces, uno puede ir a cualquiera todo el tiempo. De eso que preguntabas ahorita y con lo que contaba la Grúa, yo creo que a nosotros, o sea, con el podcast también hubo una particularidad. Nosotros empezamos hace mucho a lo que se consume acá en Colombia. O sea, nuestro podcast empezó en el 2019, llegamos acá en el 2021 y cuando él empezó con TikTok, pues había mucho de dónde coger. Entonces no era como que alguien llegaba a la cuenta, veía 3 TikToks
y ya tenía que esperar, no, sino que se Sí, prestó había para un mucho contenido, consumo, claro. ajá, había mucho Podían contenido. retener mucho la audiencia. Exacto, porque no era un podcast empezando con 3 reels, Así era es. un podcast que te cuenta que tiene 40 episodios, 3 reels por episodio, o sea, eso era un montón de información, o sea, como conózcanos, entonces la gente empezó a conocernos, porque era un reel tras otro reel, un TikTok tras otro TikTok, entonces era más... ¿Tú crees que sería información. bueno antes de uno empezar un podcast grabarse 10 episodios y subirlos los 10 juntos? ¿O No. No. Ir subiendo... Semanal. Ok. Sí, a hoy es eso como porque hoy la gente sí tiene esa conciencia. Y ahorita que decías, también creo que para nosotros cada paso era como un súper logro porque no teníamos comparación. Y creo que eso es una parte muy difícil que hoy tienen los podcasters. Es que dice, ay, pero este tiene estos números, ay, es que mira, este video lo ven. Nosotros no teníamos con quién compararnos realmente. Pues nos podíamos comparar con gente muy tesa, o sea, con personas que hacen, o sea, mexicanos, que era como, ¿cómo nos vamos a comparar con ellos? Entonces era como, ya no nos ven 30, sino 45. ¡Wow! La grúa celebrábamos todo. No, Todo nos eso parecía era hermoso. muy grande. Hoy en día sí nos juzgamos más. Pues, o sea, sí analizamos, creo que sí analizamos más. Es como, antes era ¿qué hacemos? Hoy en día es ¿qué hicimos mal? A este episodio porque no le fue tan bien, tendríamos que modificar acá, dejamos de hacer esta sección, a la gente le gustaba esta sección. Hoy en día es como más de análisis de qué no está funcionando. Antes era ¿qué hacemos para que funcione más? Pero mírate que ahí yo creo que ustedes tienen, en lo que está pasando en los podcasts, la gente lo que no ha entendido, que ustedes sin duda alguna lo ven, es que todo lo que es comunicación siempre termina teniendo una retribución muy grande. ¿Por qué? Porque es como funciona el mundo. Esta empresa mía se llama una empresa de comunicación. Si uno sabe comunicar, puede vender. Obviamente ustedes no entran ahí, pero puede poner a cualquier político. Pues por eso los grandes multimillonarios lo que hacen son dueños de todos los medios de comunicación. Porque si yo soy dueño del medio de comunicación, controlo la narrativa. ¿Y qué pasa? Todas las personas ya se dieron cuenta de eso. Por eso es que a uno como joven, uno no suele ver televisión, hablando de canales tradicionales, obviamente no sube Netflix, streaming, porque se aburrió de uno saber qué es una narrativa controlada. De esa comunidad que se crean los podcasts es muy, muy, muy grande. Que cuando yo me pongo a ver los grandes negocios que se crean hoy, son basados en una marca personal. Fíjate, un podcast, no sé si lo conocen, que este es de España, que se llama Nude Project. De España no. Pues unos chicos buenísimos. Que se sentaban a hablar así como ustedes. Ah, sí, nos los mostraron. cotidianos. Hacen incluso shows en vivo también. Esos fueron los Igual. que hablé yo. Sí. Y sacan una marca de ropa que hoy está evaluada en $50 millones. Tenían su podcast, están hablando de cosas tradicionales, la gente conectaba mucho con su forma de ser. Ellos después construyen su marca de ropa, la van mostrando en el podcast, son muy diferentes y se visten más diferente. Es una marca que la evaluaron $50 millones. ¿Cómo? Con la comunidad que tenían. Que la comunidad es mucha magia, es que todo está en la comunidad. Y eso es De una acuerdo. pregunta mía para ustedes. ¿Qué hacen ustedes para fortalecer esa comunidad? No, yo creo que nosotros le debemos todo a la comunidad que tenemos nosotros. Y al mismo tiempo sentimos que es la comunidad como más bonita que cualquier creador quisiera tener, la verdad. Tratamos siempre de retribuirles, y creo que una manera de retribuirles a ellos es, primero, no fallarles cada semana con episodios. Eso es súper importante. A veces me estresa mucho cuando no salen los episodios los martes. Todos los martes a las 7:30 sale episodio. Y a veces por alguna razón pasa algo y no se puede subir el martes sino el miércoles. A mí me da muy duro, que siempre les quiero cumplir. Tratamos de ser, pues, como que si alguien se acerca en la calle a nosotros también, o sea, es un trato superhumano, normal, tranquilos, pues, porque ellos nos conocen a nosotros. Así es. Y siempre como que tratamos de darle a la comunidad algo. Sí, escuchamos, pues intentamos escuchar mucho a la comunidad, qué quieren, qué les gusta, cómo podemos entregar algo, cómo podemos dar más. Y tenemos algo muy bonito, es que nuestra comunidad se alegra un montón por nuestros logros también. Entonces, incluso cuando nosotros logramos volver a España, ellos sienten como ese logro compartido. Entonces hemos creado, es como una relación y se siente así. Creo que eso es lo que más les damos, una relación cercana. Muchas veces conocemos a la gente, es como que somos súper amigos y ustedes no saben. O sea, somos mejores amigos. Pero también hemos buscado formas de qué más aportar, pues como qué más les damos, además de un podcast cada 8 días, de historias en redes sociales o contenido en redes sociales. Entonces sacamos merch.
sacamos como unas tarjetas, unas gafas, hemos buscado como qué más quieren tener de Aleja y la Grúa y hemos hecho un par de cosas para que puedan tener un poquito más de nosotros, pero lo que siempre buscamos es cercanía con los shows, era lo que te dije ahorita, ponerle una cara, estos somos, no es solamente una pantalla, o sea, sí, nos ven ahí. Lo que usted en el podcast es lo que usted encuentra en la calle, Igual. tal cual. Entonces No eso hay- es como... No hay nada así como personajes, no, somos somos reales en el podcast y fuera del podcast ¿Y también. qué retos traen ustedes por fuera de lo que es su vida, de lo que uno ve en redes? ¿Cuáles son esos retos? A ver, les cuento retos para que me entiendan un poco hacia dónde va la pregunta. Yo, Juan, ¿qué retos vivo? Yo tengo una dicotomía con mi profesión y es, uno, entiendo el poder de manipulación que es la comunicación, pero mi parte buena me dice, tú no puedes manipular de esa manera con la comunicación. Entonces, yo todos los días vivo con ese reto de, pucha, yo sé que mi profesión, si yo hago lo que me han dicho que debo de hacer con comunicación, puedo obtener todo lo que yo quiera, porque la comunicación es magia, hace lo que uno quiere. Pero mi lado bueno me dice, usted no puede hacer eso. Hay que entender que usted tiene que ser ético, tiene que ver cómo hacer marketing ético, y peleo todos mis días con eso. Es una pelea difícil, muy difícil. Que, a ver, una vez, a nosotros nos han buscado, por ejemplo, presidentes. Tú ves mis redes, ahí nos siguen un par de presidentes. Y yo no he trabajado con algunos de ellos justamente porque digo, no, a ver, Juan, tranquilízate ya. Después vas a conseguir ese dinero, pero no lo hagas. ¿Qué retos traen ustedes que ustedes dicen, pucha, yo batallo todos los días con esto que uno normalmente no lo comunica en redes? Es una batalla fuerte. Yo creo, pues, o sea, no es de todos los días, pero creo que un reto de casi todos los creadores de contenido, pero en especial nuestro podcast, como te dimos ahorita, nos mostramos muy lo que somos. Entonces el reto en muchas oportunidades ha sido no mostrar esa que sí también está. Porque nosotros mostramos lo divertido, lo charro, pero entonces si yo tengo un mal día y hay que grabar. Entonces está eso, yo les digo que soy súper sincera y soy sincera, pero posiblemente en ese podcast me reí y yo solo quería llorar. Pues como esa sí soy real, pero también tengo algo que no quiero compartir y no porque sean a ellos. Yo creo que en la vida, no sé, yo tengo mi mamá y sí, yo tengo un problema y puede que yo a mi mamá tampoco se lo quiera contar, cargo con eso solo. Entonces es como esa... Ay no, sean felices, ríanse, miren la vida cotidiana como es de charra y al mismo tiempo ese día tuve un mal día y siento que no es tan charro, que no es tan divertido, que no hay que reírse, que hoy quiero llorar. Entonces como que pasa, no es una constante, pero es más como lo que nosotros decidimos mostrar y es esa alegría, es eso que no se puede permear de la tristeza o el problema que haya en determinado momento. Sí, Grúa. Yo creo que yo comparto mucho ese reto, Aleja, porque pues... Siempre lo hemos vivido así. Muchas veces también, por ejemplo, es retador cuando estamos, no sé, las parejas pelean. La gente, o sea... Ese es un gran descubrimiento. No somos Camilo y Eva Luna. Entonces, hay veces que discutimos, estamos bravos y estamos, no sé, en el tesoro. Y llega alguien y nos viene a saludar y es poker face, todo súper bien. Entonces, eso me parece... retador a veces porque yo digo, o sea, no me siento del todo bien y tengo que, o sea, le voy a entregar a esta persona algo que no estoy sintiendo, pero lo hacemos porque, por eso mismo, por la comunidad, porque sabemos, ellos no tienen que saber cómo nos estamos sintiendo nosotros. Ellos nos ven, nos admiran, nos quieren y hay que retribuirles ese mismo amor. Entonces muchas veces es un poquito retador cuando no se está al 100% siempre. Y yo creo que una cosa que también compartimos y pues todas las personas que sean padres entenderán, ser papás es retador. Y tenemos muchos retos porque creemos que estamos haciendo bien las cosas, creemos que es así, pero nos damos cuenta que no. Entonces, o sea, se vuelve un reto diario de uno creer que tiene súper controlado la maternidad o la paternidad y no, hoy no fue así. Un 90% de las personas que han venido al podcast tiene hijos. Y yo les cuento que yo quiero tener 5 hijos. Wow. Ya tenemos el nombre de 3 y me dicen, ay Juan, qué bello, espera tener el primero. Eso te iba a decir, tenga el primero y después hablamos. Porque no voy ni siquiera por el primero, ¿no? Y no están ya los planes de este año. Okay, ¿cuál es ese reto de tener hijos? En pareja es muy retador porque o sea, uno con su pareja fue creado por padres diferentes, o sea, tú vienes con costumbres diferentes, así hayan unos acuerdos como vamos a tener un hijo, al hijo lo vamos a alimentar de esta manera, pero cada cosa hay que hablarla.
Entonces no es algo que das por hecho, tú tienes algo tuyo y tú simplemente vas haciendo lo tuyo. Esto es una persona que hay dos responsables de esa persona que fueron creados de manera diferente, que piensan que lo correcto es esto y esto es lo correcto, sin ser una de las dos opciones malas, sino que es, hey, vamos a tener que entrar a un diálogo porque pues yo lo veo así, creo tú que lo eso ves va a así. ser muy difícil. No, nos ha pasado. Mi esposa es más creativa. Creo que mi esposa es más creativa como tú, Grua, y yo soy un poco más estructurado, entonces yo digo, yo tengo la capacidad de que pueden ser genios, entonces lo vamos a criar de esta manera. Pero Exacto. no, a ver, más libertad, a ver, tiene que ser eso. Ese reto creo que va a ser muy difícil. Creo que lo voy a hablar desde ya, porque yo los quiero tener en 2030, entonces es bueno ir hablando 4 años antes. No. Sin ser malo, o sea, tener un hijo es Claro, no lo hay más un punto hermoso, es una correcto. bendición, es algo muy lindo, pero sí te enfrenta a retos constantemente, no solo como pareja, sino también como en lo que tú solita, sin que la otra persona te diga lo que tú creías que era el deber ser, o como él va a ser genio y él te muestra que no, que es que él no quiere ser genio, él quiere ser tal, pues bueno, todos tenemos algo de genio, pero me refiero, él quiere hacer algo completamente diferente a lo que tú te imaginas. Entonces es tu propio yo hablándole a tu propio yo y diciendo, así no es, o sea, es que yo quiero que sea feliz, entonces ¿cómo voy a buscar su felicidad? Es esa personita. Entonces uno incluso con uno mismo empieza a tener esos encontrones de, o sea, tiene que primar la felicidad de mi hijo por encima de mis cosas. Por ejemplo, la Grúa es que quiere que sea tenista y va a ser tenista, y yo a veces le digo, ¿y si él no quiere ser tenista? No, él va a ser. Hay que ensayar 16, 17 añitos. Entonces obviamente la Grúa le va a mostrar, porque eso es lo que hay que hacer como padre, le va a mostrar, le va a insistir, pero si en un punto el niño no quiere, la Grúa va a tener que decir. No, y yo me tomo como ejemplo yo mismo. O sea, De acuerdo, mis papás eso. quisieron muchas cosas y yo no. Mi papá siempre quiso que yo fuera ingeniero. Nunca en la vida. O sea, yo no me veo. Y más de ingeniero civil. O sea, yo no me imagino ingeniero civil con el casco blanco ahí en la obra, no sé, y revoqueme esta pared. Ay, qué vergüenza. Disculpa a los ingenieros. A los ingenieros. Sí, Usted hace más que eso. Revocate la pared. Hazme el favor ahí, don Darío. Entonces sí, creo que ese también es un reto que uno vive diariamente cuando es papá. Y uno... No les cambia mucho, a ver, como uno no tiene hijos, no lo entenderá todavía, pero no cambia uno mucho más cuando ustedes están expuestos a una comunidad pública y que todo queda grabado a qué voy a decir y si esto lo va a ver mi hijo en 10 años o no piensa o no eso. Nos han preguntado un par de veces y cada que me preguntan, yo digo, yo nunca he pensado en eso, porque yo he intentado no exponerlo, sino contar una anécdota, una realidad, así como los papás de uno le cuentan, ay, cuando usted era pequeño usted se disfrazaba de no sé qué, pues uno no ve como maldad ni que están buscando hacer daño. Entonces yo creo que yo nunca he contado una historia donde yo intente hacerle daño a mi hijo con lo que conté, sino una anécdota desde algo divertido. Ya en 10 años él dirá, se te fue la mano. O sea, vos, ¿cómo contaste que yo me oriné encima? Pues sí, no sé. Qué pena, no, ¿cómo haces quedar mal? Y seguramente, como te digo, pues en 10 años posiblemente él llegue y eso sea un choque y sí sea malo para él y yo diga, ay, para mí no lo fue y tengamos que hacer un cambio, pero eso en ese momento lo enfrentaremos. Desde que yo no sienta que nosotros estamos haciéndole daño intencional o perjudicándolo intencionalmente, pues no me cuestiono, ¿será que digo o no digo? No, pues es que lo veo que lo hacemos bien. Es cierto. Bueno, y esa gira por Australia, ¿cómo decide uno, o por qué deciden ir a hacer gira a Australia? No, la comunidad de ustedes, pensaba yo que estaba muy fuerte en Colombia. Sí, así es. ¿Y qué se siente ir a Australia y que vayan buenas personas? A ver, yo voy a Australia y no irá nadie, ni una sola personita. Porque se siente muy cool, porque a ver, si uno está en Colombia y uno junta a un par de personas, se siente bien, pero cuando uno va a un lugar tan lejos, a 24 horas y va tanta gente, eso también lo llena a uno mucho por dentro. No. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Qué sintieron? ¿Por qué lo decidieron hacer? Nosotros íbamos, desde que Benjamín nació, nosotros dijimos, si nos vamos para Colombia, vamos a volver a celebrar los 5 años a Benjamín acá. Eso fue decretado. Y fuimos a Australia a celebrar los 5 años a Benjamín. Qué bonito. Entonces yo le dije a Aleja, nosotros ya habíamos hecho muchos shows en vivo acá en Colombia. Yo le dije, amores, y miramos a ver si podemos hacer un show en Australia. Miramos a ver si libramos algo del paseo, que es un paseo bastante costoso. Aleja me dijo que sí, entonces yo dije, bueno, me puse en la tarea de buscar quién nos producía ese show allá.
encontré una empresa que hace exactamente eso, lleva comediantes, lo que sea. Entonces los contacté, hablé con ellos, no sé qué, hicimos la negociación, terminamos allá. Hicimos una encuesta, nosotros siempre, pues antes de lanzar boletería, hacemos una encuesta en Instagram como a qué ciudades irían. Entonces las 3 más votadas son a las que vamos siempre. Melbourne como número 1, y pues nosotros dijimos, como si hacemos un show en Australia, ¿a qué ciudades irían? Entonces pusimos Melbourne, Brisbane, Sydney, Adelaide, Perth. Y la primera fue Melbourne, claramente, porque Melbourne es como el Medellín de nosotros. Y votaron como 1.800 personas. Así, mira. Sydney igual, Brisbane igual. Ya las otras un poquitico más bajitas. Pero listo, hagamos Melbourne, Brisbane y Sydney. Y esas fueron las que hicimos, sacamos boletería y eso fue... Pues casi que hacemos sold out el primer día. Wow. Igual eso también pasa, o eso también pasó y fue posible tener esa comunidad tan grande en Australia y en España, o sea, tenemos comunidad grande por fuera. Pero creció naturalmente allá o por alguna razón. Creció acá y se fue, entonces lo que te decía, la gente está migrando mucho, la gente se está yendo mucho, entonces nosotros llegamos en el 2021, se empezó a viralizar el contenido y empezó a migrar la gente, entonces mucha gente nos sigue desde el 2021, pero se fueron en el 2023, Okay. pero se fueron en el 2024 y la comunidad latina en Australia está bastante grande. Pues otra vez está bajando por unas razones pues ya como de visado, que nos enteramos en esta oportunidad que fuimos, pero creció bastante, entonces hay muchas personas, y muchas personas para nosotros en un país como Australia es hacer un teatro de 500 personas, eso es muchas, o sea, eso es mucha gente. Es mucha gente. Exacto. Así es. Obviamente acá... Fueron 500 personas. Fueron 500 No, personas. en Melbourne fueron 670. Es un montón de gente. Eso es mucha gente. Entonces, pero también es como que los estudios, lo que analizamos, si acá hacemos 2 universidades de Medellín, que son 1.800 personas, porque responden, no sé, 5.000 que se irían, entonces si allá responden 1.800 que se irían, ¿qué tipo de venue buscamos? O sea, si están allá por trabajo, por un montón de cosas, la gente al final no podrá ir, pero era como, bueno, este montón de personas están y nosotros también revisamos, o sea, nosotros tenemos la oportunidad de ver en YouTube, en Instagram, en TikTok, los países en que nos ven. Por ejemplo, tenemos mucha gente en Costa Rica, pero nunca hemos ido a Costa Rica. Y no son, pues hay colombianos, pero hay mucha gente de Costa Rica que consume contenido colombiano. Y de Honduras. Y nos hemos dado cuenta de eso, entonces ahí no nos hemos arriesgado tanto porque no es el colombiano, pero es como... hagámoslo, o sea, puede que no hagamos 1.800 personas, puede que no hagamos 600 como en Melbourne, pero ¿y si le damos? Pero sí se va sembrando una buena comunidad. Exacto, Sí. se va sembrando y se van viendo unos números que uno dice, estoy dispuesta a ir por 180 personas, porque esas personas van a hallar a otra persona, y así van a ir comunicando, y o sea, nos pueden encontrar en redes, o sea, en plataformas, entonces al final es conózcame hoy, y ya vaya a los otros canales que yo tengo, donde sí voy a monetizar más, donde usted me va a ayudar a llevar más personas, pero venga, yo le abro la puerta de mi casa y estas son nuestras personalidades. Entonces... ¿Y cómo estructuran un show de podcast en vivo? ¿O si lo preparan mucho? No, Es decir, antes no, pero los de Australia hicimos algo que nos funcionó súper bien, como que era la primera vez después de 30 shows que habíamos hecho, de preparar por lo menos el inicio del show, Okay. hasta que llegamos a la sección en la que leemos las historias que mandó la gente. Entonces, desde el inicio hasta que llega esa sección, normalmente no lo preparábamos, era como que Aleja llegaba con una historia, yo llegaba con una historia, reaccionábamos y hablábamos y ya, pero ya como que en Australia dijimos, bueno, ¿qué vamos a decir en esta parte? ¿Cómo vamos a empezar? Y lo practicábamos y nos fue súper bien con ese método. bueno. Súper bien. Empezamos, o sea, nuestro podcast es supremamente orgánico, realmente, pues, o sea, es una reacción pero es una orgánica. super tendencia que estoy viendo. Créeme que no la vi hasta que los estaba viendo ustedes en el show de Australia, de hacer podcast en vivo. No lo tenía ni medio en mi mapa, ¿no? No lo había visto por ahí, que cuando vi yo dije, demasiado interesante. Cómo la gente va cambiando las cosas que De quiere ver. acuerdo. No quiere ver, creo que a todos les sirve mucho, que sean muy a lo que son ustedes, porque de pronto algo ya muy preparado, ya uno dice, qué flojera, ya sé lo que va a pasar, ya sé que eso no es. En cambio, ver esa reacción tan natural que uno no se espera cómo va a reaccionar, se está moviendo mucho las personas por eso. Muy interesante. Eso ha hecho realmente No, que la gente conecte.
fue muy retador al principio, pues en el primer show, porque nosotros dijimos como, ¿cómo la gente va a ir a un bar a vernos si nos pueden ver gratis en YouTube? No, lo mismo que pensaría yo. Por eso les digo que me parece muy interesante lo que pasa y hay que analizar el por qué. ¿O por qué creen ustedes que es? Es comunidad, lo que te Es dije, la es esa comunidad, es cercanía como- a la comunidad. Exacto. Porque deja de ser los números, pues que los números obviamente nos explican un montón de cosas de lo que nosotros hacemos, pero es que o sea, esa persona quiere acompañarnos a esto nuevo que va a pasar, esta persona quiere tener la oportunidad de vernos, de hablarnos, de llevarnos un dulce, o sea, es ese contacto físico que obviamente por el tema de plataformas muchas veces se ha perdido, pero es como que incluso a pesar de que es en una pantalla te siento cercano, y si tengo la oportunidad de realmente estar cerca a ti, o sea, lo quiero. Nosotros hemos hecho juegos como en la ciudad, pistas para ganarse cosas. La cantidad de gente que llega buscando las pistas a lugares, o sea, nosotros no hemos ni dicho a dónde hay que ir y ya hay gente acumulada Bueno, en lo la persiguen pista. a uno todos. Ese treasure hunt fue particular. Eso lo hicieron aquí en Medellín. Sí. Sí. Es que nos gusta hacer como cositas así como diferente, pero que nos conecten con No, ellos. sí une mucha comunidad. Ahí ustedes la tienen muy clara en eso. Sí. Les tengo que aprender, ¿no? Para fortalecer comunidad. Pero ese es el camino. Yo Sí. me veía el podcast y más que ver de lo que hablaban de manera cotidiana, es entender ese fortalecimiento de la comunidad. Porque, a ver, tampoco es que uno diga, son 20 millones de seguidores. Pero no es esa cantidad, sino la fuerza que tiene esa comunidad que se cree, que hoy es De más acuerdo. importante que traer 20 millones. De Sí. acuerdo. Es la fuerza de esa comunidad porque mover 670 personas al otro lado a 24 horas no es simple, ¿no? Es una comunidad muy fuerte, pero Sí. ya me van diciendo el por qué, lo voy entendiendo. Como esos retos, como las cositas que hacen para unirlos, el compartir. Y dentro de nuestro podcast empezamos a hacerlos muy partícipes. Hemos llegado como a un punto donde ya estas son las secciones, pero antes no existían esas secciones que son parte de ellos. O sea, hoy en día leemos historias de ellos, antes eso no existía. Hoy en día los llamamos, antes no existía. O sea, en medio de un podcast al final llaman. se hace una llamada. Hacemos una Y es la llamada parte al favorite a un de la seguidor. Entonces hablamos con el seguidor un rato, es como compartir con el seguidor. Y ahí- Entonces mucha gente ¿Les manda puedo copiar teléfonos. esa idea? Sí, claro. Lo voy a empezar a hacer desde el otro podcast. Y hay, De eso en este lo voy a colocar y lo voy a subir a mis historias. me gusta. Y les voy a decir que obviamente vamos a escoger a uno y yo cerrando el podcast me quedo hablando con uno. ¿Cuánto tiempo lo hacen o cómo lo hacen? ¿De qué No, hablan? es cortico, 5 minutos, 10. Es muy lo que esa persona nos entregue en ese momento. Muy bien, Entonces me gusta esa a idea. veces es como, porque entonces la grúa ya me dice, hola, los llamamos. Entonces la persona es como, ¿en serio qué quiere? O sea, la persona es seria y después de esa aleja de la grúa y la persona, ¡ah! Otras veces quedan en shock y no hablan nada. Entonces la llamada como, bueno, gracias por haber contestado, gracias por ser parte de la comunidad. Entonces es muy como esa persona nos lleve la conversación, no les exigimos que tienen que contar una historia, no, es como, te llamamos, ¿qué quieres hablar? Y hablamos un ratico. Y hay una parte que es tediosa para algunas personas que lo ven, para nosotros hace parte de, y es que al final nosotros damos saludos. La gente nos escribe, hola, ¿puedes saludar a mi prima Joana Herrera, que Por eso lo cumpleaños? llamo haciendo amor hace 200 episodios. Sí, que cumpleaños el, no sé, 10 de noviembre. Entonces nosotros al final, Joana Herrera, tu prima te dice, pero eso es al final, porque el que no se quiera ver el contenido, hasta ahí puede llegar. Pero muchas personas, por eso te digo, es súper comunidad, pero eso mandan es- el mensaje y se quedan esperando, Obvio, como, pero hola, es que no eso es salió mi muy mensaje. bueno porque eso, a ver, yo lo hice llamando a una emisora cuando tenía 11 añitos, llamando para que felicitaran al del cumpleaños, a mi Sí. primo, y lo felicitaban Sí, sí. a tal hora. Claro, eso. O que lo eso amo jala muy mucho, bien, que eso le es un fortalece teso y mucho. puede con todo, que felicitaciones por su grado. Ahora Saludos. y el emoji. Y el emoji. Tenemos también como que le decimos a la gente justo al final del episodio, después de los saludos incluso, le decimos a la gente como, bueno, si usted es fan real del podcast y llegó hasta acá, el emoji de este episodio es un fantasma. Entonces comenten el fantasma en donde quieran donde comentar. quiera, vaya y ponga un Entonces la fantasma. gente en los comentarios pone el fantasma y eso es como el emoji. Pero eso nos ayuda también a nosotros a que el algoritmo vea que la gente También. está interactuando Así es. con el contenido, Así es. que está... Entonces, y el emoji lo ponen en todas partes, pues. O sea, no Entonces, solo YouTube, sino TikTok, Sí, Instagram. pueden ir a Instagram, en poner todas ese partes. emoji. Si nosotros vemos que usted puso ese emoji, es que se vio el último episodio. Y se lo Entonces vio hasta el ponemos final. corazón, pues como que les reaccionamos. Entonces cada episodio es un emoji diferente relacionado
a algo de lo que hablamos en el podcast. Muy bien, oye, pero a ver, eso también es de pensar, no es, eso es estrategia, ¿no? Sí, es muy buena estrategia, pero solo vamos a copiarla de la llamada. Ya a partir del otro ya la hacemos, sin duda alguna. De una. La llamada es ganadora la verdad, es muy bacana. Muchachos, ¿qué algo más creen que se nos está escapando que sería bueno que habláramos? No. ¿O creen que estamos llegando a una buena parte del podcast? A mí me ha gustado. Creo que es un podcast muy diferente, donde a mí incluso, entendiendo ustedes cómo hacen el podcast, hoy yo me llevo un montón de información que de una conversación muy cotidiana saqué un montón de estrategias para el podcast, que no tenía ni idea, porque también eso es lo que tiene la estrategia, que cuando uno trata de hacerla tan rígida, se le escapan cosas que tienen que ser parte de lo natural que es el ser humano. De Que acuerdo. ustedes lo llevan muy bien. Me llevo De muy buenas acuerdo. ideas. Muchas gracias. No, incluso eso es algo. Nosotros hoy en día ya sí tenemos un equipo. Bueno, algo pequeño que se nos escapó con toda esta conversación es que hoy en día nosotros creamos una empresa de producción de podcast Muy que bien. nace desde haber tenido nuestro podcast, haberla embarrado, tener los micrófonos que no eran, un montón de cosas que nos iban pasando como que éramos el conejillo de Indias. Bueno, todavía hay clientes que son los conejillos de Indias porque la seguimos embarrando muchas veces, pero empezamos a volvernos muy expertos, la grúa desde toda la parte de producción y juntos desde eso, de estrategia, pero incluso al principio no era tanto cuál es la estrategia, sino fue escuchar la comunidad y qué vamos haciendo para seguir alimentando esa comunidad. Y a partir de ahí nace, si hacemos esto, alguien más, o sea, podemos ayudarle a alguien más a hacer esto. ¿Por qué no producimos? Y la grúa empezó a tocar puertas y puertas. Venga, yo le produzco al principio regalándose. Yo le produzco, no importa, no me pague. Pero esto es el boom porque eso fue en el 2021. Esto está, o sea, de verdad, España, Estados Unidos llevan podcast hace 10 años. Esto está llegando a Colombia. Está consumiendo mucho la gente y tocando puertas. Encontró varios clientes que dijeron, sí. Y hoy en día sus clientes tienen sus podcasts. Y los del inicio nuestro ya no están con nosotros porque también vieron como lo fuerte que podía ¿Qué es lo ser. que todas hacen ustedes dentro de la... A ver, para aterrizar el servicio que ofrecen, no tengo duda de que es magnífico, lo van a hacer muy bien. ¿Qué es todo lo que hacen? Que ustedes grúa, hace la producción. ¿Qué es toda la producción como para aterrizarle más a los colegas que Tenemos nos escuchan? como... Diferentes servicios. Sí, diferentes servicios. Digamos que la parte de la producción de podcast es muy completa en el sentido que muchas personas dicen, vos puedes conseguirte un productor audiovisual y tú le dices, parce, quiero hacer un podcast, listo, decime cuándo puedes grabar y nos sentamos, grabamos, pero muchas veces vos te vas a sentar a grabar y no sabes de qué vas a hablar, no tenés como bien estructurado lo que vas a decir. Y esto es de saber. Imagínate, yo llevo con vamos como en el episodio 30 y algo, y hay cosas que aún así, escuchándolos a ustedes, yo digo, ¿por qué no lo hacía, no? ¿Por qué no lo hacía de esa manera? Que ustedes ¿cuántos episodios llevan? 230. No, es mucha cancha. Es puro aprendizaje que supongo que todo eso se lo transmitís al cliente. Todo. Exacto. Absolutamente Entonces, todo. desde la parte de producción hay una preproducción, hay producción, hay postproducción. O sea, yo me siento con el cliente antes, perdón, amor. Tranquilo. Yo me siento con el cliente antes y le digo, ¿qué quiere usted con su podcast? ¿Qué quiere hacer? ¿De qué es? No, mira, no sé qué. Entonces yo en esa conversación ya me voy dando cuenta para dónde voy a direccionar el cliente, qué le falta, qué tiene. Entonces, listo, mira, tenés esto ya claro, necesitas esto. Tienes que hacer un branding del podcast, tienes que tener una audiencia objetivo. ¿A quién le vas a hablar? Tener unos perfiles de personas de los que le vas a hablar, si son estudiantes, o sea, todo lo demográfico. Que eso normalmente un productor audiovisual no te lo va a hacer. Entonces, a mí me gusta que el cliente entienda mucho más el trasfondo de su podcast, para que cuando el cliente ya esté sentado y vayamos a grabar, ya el cliente sepa de qué es el podcast, a quién le está hablando, cuál es el lenguaje que va a llevar en su podcast. Porque es que no es lo mismo un podcast de medicina a un podcast como el de nosotros. Sí, tal cual. El lenguaje es totalmente diferente, el público es totalmente diferente. Entonces, el cliente tiene que saber eso antes de empezar a grabar. Sin embargo, nosotros también, pues, o sea, nos gusta como pasar esa información, o sea, como contarles al cliente, mira, a la comunidad, nosotros hacíamos esto lo hicimos y no nos funcionó, pero de pronto en ti, ¿qué tal si haces esto? O sea, también como aportamos esta experiencia que tenemos, sin embargo, y lo hemos vivido con otros clientes, y es una realidad, nosotros no tenemos una varita mágica para decir, exitoso podcast, no, porque es que está la idea, te la ayudamos a ejecutar, la producimos, pero ¿qué tan constante eres?
¿qué haces con los residuales? Pues hay cosas que no se controlan porque nosotros estamos en producción, pero nosotros nunca nos hemos quedado con el podcast de nadie, nosotros no somos dueños del podcast. De hecho, le decimos a los clientes como no publicamos por ti. Sean constantes también, o sea, yo les digo mucho, parce, no empiece, posiblemente, no empiece conmigo, no empiece con mi También empresa. hemos dicho eso. Yo no quiero que usted me pague a mí 4 episodios, haga unos episodios súper bien hechos y me digas al 4.º episodio, no, Gro, ¿sabes qué? No me dio, porque en 4 episodios me escucharon 30 personas. Y económicamente no tengo cómo pagarte Exacto, más. entonces yo le digo, Si no se tiene que ver como un modelo que voy a hacer el podcast para con lo que gané el podcast le vuelvo a pagar a Exacto. la Grúa. Exacto. No funciona así. No, No, funciona no. así. Sí, estoy de acuerdo, es un tema de siempre. Entonces puede muchas ser. veces hemos dicho, empiecen en casa. La grúa les dice, compren este micrófono. Él tiene como ya sus, incluso hizo un taller para que la gente pueda empezar desde cero. Cuando ya esté viendo números o de acuerdo a su propósito, si es una empresa que está buscando hablarle simplemente a su comunidad, no está buscando una retribución económica, pues obviamente si llega a Remember, que es nuestra empresa, oiga, voy a pagar por 8 episodios y ya, no me llame después, son 8 episodios, quiero salir una temporada y así funciona. A los 3 meses dice, hola, vamos a sacar un producto y lo queremos comunicar en podcast, pero una persona natural es diferente, pues o una marca personal. Una marca personal está buscando otras cosas, entonces muchas veces no empieces acá, empieza solo, cuando ya en el camino puedas meterle a producción, a imagen, bien, pero si por ahora es con tu celular y eso queda súper bien grabado, y, o sea, es ahí, es creando esa comunidad. Dentro de ese servicio también, entonces, a ver, primero la parte estratégica de consultoría, pero también los graban ustedes mismos. Sí, nosotros tenemos todo. una producción 100%. Producción, tenemos todos los equipos, grabamos con cámaras de cine incluso. Siempre tratamos como de reinvertir en la empresa. Tener mejores sí, tecnología equipos. es otra cosa, es el último micrófono. Son Tener caros. los mejores micrófonos. Los equipos, la partida visual es cara. Es muy cara, bien es cara. muy costosa. Entonces de a poquito carito. hemos como ido... Si usted puede saber, en una camarita que uno ve toda pequeña, hay una moto bonita, y uno dice, esto es una moto, y uno dice, no puede ser. Sí, es cierto. esas son Sony. Esas son las 7C que, no me acuerdo, las compramos hace poquito. Sí, son Dice, cámaras bueno, para 9 millones. Hay una motico ahí. Sí, claro. Estoy de acuerdo que es caro, no es barato lo audiovisual. Y Exacto. si tienen buenos equipos, los vale. Sí, entonces Pero, como y que... sé que lo hacen muy bien. A ver, si alguien nos escucha, sin duda alguna, por lo que yo les pregunto, y como saqué tantas ideas que no se las termino de expresar, pero sé que hacen muy bien el podcast. Y la misma comunidad, porque yo veo, ¿saben? Lo que yo veo en ustedes es, hacen una muy buena estrategia de fortalecimiento de comunidad. ¿Cómo Esa es tienen nuestra estrategia. 100,000 suscriptores en YouTube, pero cada episodio lo escuchan 70,000, 80,000 o más de 100,000? Y casi que todos. Sí. Es una comunidad demasiado fuerte que es mejor traer. Y eso es YouTube 100,000 solamente. Así de fuerte. Eso es YouTube solamente, sí, no Sí, estoy hablando sí. de las otras redes. Sí. Pues hablando de Spotify, pues que es también como el episodio entero. Imagínate. A tener 1 millón y que lo vean 15,000, 30,000. Eso yo no me no explico. sirve. Y eso que nosotros, pues en todo esto de entender cómo está pasando, cómo siempre se nos ha dicho, a nosotros siempre nos han dicho, entre más crezcan, menos visualizaciones tienen. Y nosotros, por ejemplo, teníamos 1,000, nos veían 1,000, 10,000, nos veían 8,000, y así, y seguimos con esa tendencia, pues no nos ven 150, pero es muy cerca el número, entonces es como, sí, conecta. Así es. O sea, sí es conecta. pura conexión Sí. de comunidad. Lo que hacen de la llamadita y otras cosas más que, bueno, maravilloso. Bueno, Sí. así que el servicio, pásenle a Cata la cotización. Muchos de a ver, pasen una cotización Sí, a sí. Cata, a ver, con lo que ustedes ven que tenemos acá, en qué nos podrían ayudar. A ver, puede pasar. No, Bueno, créanme que ya analicé todo. Mira, pues la grúa debe estar ahí, como tú con el Pues porque ingeniero, yo soy como muy- tú con el ingeniero que revoca. De pronto igual, tú ves ahí, dices, a ver, ey, esa lucecita, ¿cómo está ahí? ¿Por qué la tiran desde No, estoy mirando, o sea, yo miro todo, esquema de iluminación. ¿Cómo Pero- se vean así? Puede pasar igual, a Pero ver. sin embargo, sin juzgar, o sea, es más como desde el análisis, pero no como juzgando, porque lo que te decimos, nosotros no han juzgo. llegado personas que decimos, no, o sea, no le inviertas a la producción, inviértele al contenido, siéntate y revisa bien tu contenido, tus secciones. Por ahora, la producción no, la gente te está viendo, te está escuchando, le gusta a la gente lo que estás diciendo, ese es el foco en este Pero momento. pásanos una cotización así estratégica, grúa y Ale. Nos la pasan de ver cómo lo fortalecemos.
De Sí. una. Y nos pasan la cotización y le hacemos ahí esos siguientes 4 episodios, ahí con esa guía de ustedes, y lo hacemos, porque me gusta. No, y lo bueno de, por ejemplo, el estudio es que el estudio es, tú lo puedes personalizar, el set. Ah, bueno, como sí, tú lo también, quieras porque tener. hacemos afuera y adentro. Exacto, sí, tenemos como en el estudio tenemos como una sección, pues un lado donde hacemos todas las producciones y tenemos diferentes cortinas, backgrounds, luces estas RGB que... ¿Sabes que me pintan gustaría mucho desde todo. la parte más estratégica? Que sé que saben mucho ahí, que yo no sé, pues eso apenas empezando en un podcast, entonces no tengo tanta experiencia como ustedes, entonces más que ir al estudio es como con lo que tenemos acá, una parte estratégica de ustedes de qué podemos hacer, y nos la pasan, y lo revisamos. Sí, yo creo que para pasarte una cotización tendría que sentarme a ver Sí, los episodios de ustedes. De una. Para ver qué, pues, para sugerir que se podría mejorar. Sí, claro. O que están haciendo bien también. Yo siento que están haciendo muy bien las cosas. Sí. Sí. Pero siempre hay cómo mejorar. Exacto. ¿Sabes? Yo soy de una mentalidad yo tengo 24 años y la manera en la que yo crezco me asocié con alguien de 48 años. Es mi socio Marco Lezama. Ha creado 83 empresas. Yo solo una, esta. Entonces, ¿qué dice yo? Él ha creado 83, pues venga y dígame todas las cagadas que usted hizo, porque sé que la cago un montón de veces para yo no hacer lo mismo. Entonces, venga, hagámoslo los dos y yo no me pongo a tirarme contra la pared para cometer ese error. Y en todo hago igual, listo, en el equipo. A ver, esto no lo sabemos nosotros, nos contrató esta empresa grande, listo, pues no vamos a empezar dándonos contra el muro, sino busquemos al que más sabe en esa categoría, le chupamos todo el conocimiento que él sabe, le pagamos por lo que él cobra y automáticamente nos ahorramos 1 año, 2 años, igual en el podcast. A ver, estos muchachos han hecho un gran trabajo, llevan 238 episodios. Pues yo qué voy a esperar a tener 238 episodios para cometer los mismos errores que ellos hicieron, si automáticamente los chicos me pueden dar todo ese conocimiento y me ahorré yo 1 o 2 años de vida. Eso es un muy buen negocio. Sí, me parece muy buena estrategia. Entonces, bueno. La voy a usar. La voy a usar. Bueno, chicos, gracias por el tiempo. No, a Gracias ti. por estar aquí. A ti, Juan, muchas gracias. Igual, Muchas bueno, gracias. colegas, nos vemos en un siguiente episodio de Genios Podcast. Si lo están viendo en YouTube, ya saben que lo pueden escuchar en Spotify. O pues si lo están viendo en Spotify, también lo pueden ir a ver a YouTube. Nos vemos en un siguiente episodio.